Hola creadores, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a hacer este gorro tejido a crochet. Vamos a aprender a hacer este punto fantasía y también este punto elástico. Y este gorro está basado, este punto sobre todo, en una bufanda que anteriormente hice y me pidieron que hiciera un gorrito para que haga juego. También le agregué un pompón. En este video tutorial no voy a enseñar a hacer un pompón. Hay muchos videos ya explicando cómo se hace. Si quieren igual que les explique cómo yo realizo los pompones, me avisan y les hago un pequeño video tutorial. Bueno, este es el proyecto que vamos a hacer en este video. Vamos a ver ahora los materiales. Para hacer este gorrito utilicé este hilado que es 100% acrílico en color gris melange. Después agujas, tijeras y una aguja de crochet o ganchillo número 5. Empezamos haciendo nuestro nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 8 puntos. Así como son, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que hacemos ahora es, vamos a girar nuestra cadena y vamos a buscar ese bucle que se forma detrás. Y en el segundo bucle que encontramos a partir de nuestra aguja, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado en el siguiente. Hacemos otro tercer punto deslizado. Y así vamos a completar esta que va a ser nuestra primera vuelta. Entonces seguimos haciendo nuestros puntos deslizados, tomando ese bucle que se forma atrás de la cadena hasta llegar al final. Vamos a obtener un total de 7 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, pueden hacer más puntos. Para esta segunda vuelta hacemos una cadena y vamos a tomar la hebra trasera de ese segundo punto contando a partir de la aguja. Vamos a ir a la siguiente hebra trasera y ahí vamos a ir haciendo puntos deslizados en todas las hebras traseras hasta completar esta segunda vuelta. En total nos va a quedar un total de 7 puntos deslizados. Para la tercera, ahí se va formando nuestro elástico, vamos a hacer un punto cadena, giramos el tejido y de nuevo tomamos esa hebra trasera. Y vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta completar todas las vueltas. El número de vueltas que vamos a hacer va a depender del tamaño del gorrito que queramos hacer. Si queremos hacer un gorrito para niños, vamos a necesitar menor cantidad de vueltas. Y si queremos hacer un gorrito para adultos, vamos a necesitar más cantidad de vueltas. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos deslizados en todas las hebras traseras hasta el número de vueltas que necesitemos. Algo muy importante a considerar es que vamos a necesitar tejer un número de vueltas pares. En este caso son 136 vueltas. Vamos a medir y aproximadamente este gorro va a tener una circunferencia de 55 centímetros o 22 pulgadas. Para reconocer que estamos en una vuelta par, vamos a ver nuestro hilo de inicio, esa colita de hilo que vemos ahí del lado derecho, y nuestra aguja va a estar del lado izquierdo. Así reconocemos que estamos en una vuelta par. Si quieren contar las vueltas, las pueden contar, ir contando, pero si les resulta más fácil, pueden simplemente medir y ver si están o no en una vuelta par de esta forma. Bueno, ahora vamos a unir nuestros extremos, vamos a coser para formar la circunferencia de este gorrito. Entonces lo que hacemos es juntar de esta forma los extremos. Vamos a empezar haciendo un punto cadena y vamos a tomar esas dos hebras del punto, tomamos el punto completo, pasamos por las dos hebras y pasamos por las dos hebras del otro extremo también. Vamos a tener esos 5 puntos en la aguja y ahora vamos a cerrar todo con un punto deslizado. Hacemos lo siguiente en el resto de los puntos. En total estaríamos haciendo 7 puntos deslizados también para unir estos extremos. Y siempre vamos a tener que tomar 2 hebras de cada extremo. Entonces unimos de esta forma para cerrar
nuestra circunferencia. Esto va a depender de la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho al inicio. Si su cadena de inicio fue de más puntos, van a tener que realizar más puntos para cerrar también. Pero siempre haciendo coincidir los dos extremos y uniendo esas 4 hebras con un punto deslizado. De esta forma vamos a hacer que la unión no se note demasiado. Entonces buscamos que quede bien nuestros puntos. Vamos a ver que la última parte quizás es la más compleja, pero ahí están nuestras 4 hebras y ya cerramos. Así nos queda nuestra circunferencia. Miren desde el otro lado cómo queda, que no se nota tanto. Y ahora vamos a continuar tejiendo nuestro punto fantasía. Vamos entonces a colocar nuestro tejido de esta forma. Ahí tenemos nuestra hilado de inicio. Vamos a empezar haciendo un punto cadena y en el mismo lugar donde estamos, donde vamos a ver ese buclecito que se forma, vamos a hacer un punto bajo y vamos a ir al siguiente buclecito que se forma y vamos a hacer otro punto bajo ahí. Y ahí vamos a completar esta primera vuelta de nuestro punto fantasía. Es todo de puntos bajos y lo vamos a ir haciendo en ese buclecito que se forma ahí arriba. Si ustedes ven que tenemos como esta especie de línea vertical donde vemos nuestras espiguitas, bueno, arriba hay como un buclecito. En ese bucle que se forma es donde vamos a ir haciendo todos los puntos bajos hasta completar nuestra vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 68 puntos bajos. El número de puntos bajos que van a obtener es la mitad del número de vueltas que hicieron para su punto elástico. Así vamos a seguir completando toda la vuelta hasta llegar al inicio. Una vez completamos la vuelta de puntos bajos, nos vamos a encontrar con nuestro primer punto bajo y lo que vamos a hacer es cerrar esta vuelta con un punto deslizado en ese primer punto bajo. Y ahora lo que hacemos es un punto cadena, giramos nuestro tejido y lo que vamos a hacer es hacer ahora un punto bajo saltándonos esos 2 puntos. Vamos a hacer un punto bajo y ahora hacemos una cadena, nos saltamos ese punto, vamos al siguiente, un punto bajo, una cadena, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, una cadena, saltamos un punto y vamos al siguiente haciendo un punto bajo. Yo les recomiendo marcar la primera cadena que hicimos al girar el tejido. Yo en este caso no la marqué acá, pero la marqué más adelante. La van a ver en la siguiente vuelta. Eso nos va a ayudar a encontrar el punto donde después tenemos que cerrar esta vuelta. Entonces seguimos. Un punto cadena, un punto bajo, hasta llegar al final. Llegamos al final y acá está el marcador, marcando esa primera cadena que hicimos al inicio de esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta vuelta y vamos a quitar el marcador para en ese espacio donde está la primera cadena de esta vuelta hacer un punto deslizado y cerrar la vuelta. Lo que hacemos ahora es hacemos un punto cadena y giramos nuestro tejido. A ver, vamos a ver de nuevo. Hicimos el último punto bajo, vamos a esa primera cadena, hacemos un punto deslizado, cerramos la vuelta, giramos el tejido, hacemos una cadena o hacemos la cadena y giramos, es lo mismo, y contamos 3 puntos, ahí está nuestro punto bajo, y vamos a contar 3 puntos desde la aguja y en ese espacio donde está esa cadena hacemos un punto bajo. Marcamos la primera cadena que hicimos ahora en esta vuelta, hacemos una cadena, un punto bajo en el espacio
entre los dos puntos bajos que corresponde a las cadenas de la vuelta anterior. Entonces vamos a continuar esta vuelta haciendo un punto bajo, una cadena, así hasta llegar al final, y vamos a hacer los puntos bajos en los espacios que encontramos entre los puntos bajos, que son nuestras cadenas de la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos a ir intercalando entre puntos bajos y puntos cadenas en cada vuelta. Creadores, si les está gustando, no olviden de suscribir, de dejar sus likes y sus comentarios. Miren, vamos haciendo una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, hasta llegar al final. El total de puntos en este caso sería también de 68 puntos contando las cadenas y los puntos bajos. Y ahí ya va tomando forma nuestro tejido. Vamos a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta. Estamos en el final de esta vuelta. Nos toca hacer una cadena y saltar el punto bajo, que ahí está, el punto bajo de la vuelta anterior. Y vamos a hacer al lado de ese punto bajo, hacemos nuestro último punto bajo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es buscar la cadena donde empezamos, vamos a sacar el marcador y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así cerramos nuestra vuelta. Lo que hacemos ahora es un punto cadena, vemos que ahí está nuestro punto bajo, vamos a tener que ir a ese espacio de la cadena, donde está la cadena de la vuelta anterior, giramos y ahí vemos nuestro punto bajo. Ahí en ese espacio donde está la cadena vamos a hacer nuestro siguiente punto bajo. Vamos a marcar la primera cadena y vamos a seguir haciendo un punto cadena, un punto bajo, así hasta el final. Llegamos al final y bueno, insisto en mostrar esta parte porque creo que el final y el comienzo de este tejido es lo más complicado quizás de este gorrito. Después el resto es simplemente hacer puntos bajos y puntos cadenas. Ahí retiramos el marcador, vamos a ir a esa cadena de inicio, la primera cadena que hicimos en esta vuelta, y unimos con un punto deslizado. Bueno, ahí me quedó muy abierto el punto. Lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a ajustar un poco el hilo, tenso un poco más el hilo, aprieto y vuelvo a hacer ese punto deslizado en esa primera cadena. Cierro ahí esta vuelta, hago un punto cadena, giro el tejido, cuento los 3 puntos que me tengo que saltar. Y en ese cuarto punto, que es donde está la cadena de la vuelta anterior, voy a hacer un punto bajo. Voy a marcar de nuevo el inicio de esa cadena, la primera cadena que hicimos de esta vuelta, y vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, hasta llegar al final. Como ven, lo que vamos haciendo es vamos a ir girando nuestro tejido en cada nueva vuelta para mantener justamente este patrón, este punto fantasía. Si ustedes continúan tejiendo, van a estar tejiendo en circular, en redondo, y no nos va a quedar el patrón de esta forma. Entonces, continuamos tejiendo nuestras vueltas hasta lograr la altura deseada, empezando siempre con un punto cadena y terminando con un punto bajo. Y siempre recordando que nuestro tejido vamos a tener que llegamos al final y lo giramos. Todas las vueltas vamos a tener que girar nuestro tejido. Así continuamos hasta la altura deseada. Bueno, una vez completamos las vueltas que necesitamos, en este caso este gorrito va a tener una altura de 22 centímetros o aproximadamente, o 9 pulgadas también aproximado. La altura la pueden hacer de la altura que ustedes quieren y les guste. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer disminuciones. Yo ya cerré mi vuelta, así que lo que hago es hacer un punto cadena, giro el tejido y voy a buscar ese primer espacio donde tengo que hacer mi primer punto bajo, y lo que voy a hacer es busco el espacio donde va mi punto bajo y paso mi ganchillo, tomo hilo, como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo cierro.
Entonces voy al siguiente espacio, ahí hay un punto bajo, ahí está la cadena de la vuelta anterior. En ese espacio vuelvo a tomar hilo y una vez que tengo 3 hebras en mi aguja, cierro las 3 hebras juntas. Ahí realicé la primera disminución. Ahora nos toca hacer un punto cadena, saltamos ese punto bajo, vamos a ese espacio que están las cadenas, sacamos hilo, vamos al siguiente espacio, tomamos hilo, nos quedan 3 puntos en la aguja y lo cerramos todos juntos. Hacemos un punto cadena, volvemos a saltar ese punto bajo, vamos a el espacio entre los puntos bajos. Ahí, en ese espacio, recuerden que ya hicimos una disminución, así que hay que ver dónde está nuestro siguiente punto bajo para buscar ese espacio de la cadena y tomar y cerramos. Así vamos a hacer las disminuciones para que sea más fácil coser después nuestro gorrito y no quede tan abultado. Es por eso que hacemos una vuelta de disminución al final. Si ustedes hicieron de 22 centímetros, de 24, 25, de la medida que ustedes hayan elegido, en esta vuelta, en esta última vuelta, antes de coser y cerrar nuestro gorrito, lo que hacemos justamente es disminuir a la mitad los puntos. En este caso, que teníamos 68 puntos, nos estamos quedando en esta última vuelta con 34 puntos. Simplemente son disminuciones de puntos bajos, pero hay que considerar que tomamos ese primer espacio y vamos a tomar el espacio que ocupa otro segundo punto bajo. Vamos a hacer así hasta completar toda la vuelta. Llegando al final, nos van a quedar 3 espacios por tejer, donde nos queda hacer una disminución. Ahí tenemos un espacio. Tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos y cerramos esta última disminución. Vamos a sacar el marcador y para cerrar esta vuelta, vamos a hacer como veníamos haciendo para cerrar las vueltas anteriores. Hacemos un punto deslizado y ya cerramos esta vuelta. Vamos ahora a estirar nuestro hilo para cortar y empezar a coser los extremos. Bien, dejamos un poco de hilo, cortamos, vamos a estirar y sacar el hilo por ese punto. Vamos a tomar una aguja, enhebramos nuestra aguja y vamos a comenzar a coser y a cerrar nuestro gorrito. Simplemente lo que vamos haciendo es tomando los distintos puntos y vamos a ir pasando de un lado hacia el otro, es decir, como de afuera hacia adentro, así en zigzag, es de afuera hacia adentro o hacia nosotros y hacia afuera, así como haciendo en zigzag, generando como un fruncido y vamos pasando nuestra aguja de esta forma. Una vez que dimos la vuelta, lo que tenemos que hacer es tomar el hilo y simplemente estirar hasta ajustar lo máximo posible para que nuestro gorrito quede bien cerrado. Ajustamos bien para que quede bien cerrado nuestro gorrito. Vamos a ajustar y así nos va a quedar cerrado nuestro gorrito y ahora vamos a colocarle su pompón. Tenemos nuestro pompón y simplemente vamos a unirlos al gorrito con el hilo que sale de nuestro gorrito o viceversa. Si ustedes hacen el pompón y dejan un hilo largo, pueden coser con ese hilo el pompón al gorrito. Vamos a ir pasando de esta forma por el centro del pompón para lograr unirlo y nuevamente atravesamos nuestro pompón y pasamos por la aguja por el centro de nuestro gorrito, que va a salir, esta aguja va a salir por el interior de nuestro gorrito, la agarramos con la otra mano y así vamos a ir dando varias vueltas. Como les contaba yo, al principio de este video yo no hice un tutorial, no les expliqué cómo se hacen los pompones, porque bueno, hay muchísimos videos muy lindos en YouTube de cómo hacerlos, pero si quieren que les explique, déjenme en comentarios y les muestro cómo hago los pompones
sin utilizar ni maquinitas ni ningún producto extra. Vamos a dar varias vueltas para que nuestro pompón quede bien firme, unido a nuestro gorrito, y simplemente dejamos nuestro hilo por dentro y escondemos. Listo, nuestro pompón ya quedó unido a nuestro gorrito. Ustedes pueden retocarlo un poco para que quede más lindo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este fue este video tutorial de este gorrito tejido a crochet. Gracias por ver hasta el final, creadores. Abracito crochetero.